Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, Horacio Etchegoyen. 6. La pareja analítica. El último tema que vamos a discutir es muy apasionante y es el problema de la pareja analítica. Analistas de diversas escuelas creen firmemente en que la situación analítica, en cuanto a encuentro de dos personalidades, queda de alguna manera determinada por ello, por ese encuentro, por la pareja. Otros, en cambio, y yo entre ellos, no lo creen y piensan que este concepto no es convincente. El concepto de analizabilidad, ya lo hemos visto, es algo que se refiere específicamente al paciente y, sin embargo, como acabamos de ver, en última instancia, puede también comprender al analista. El concepto de accesibilidad es más vincular. Sería difícil decir que un paciente no es accesible per se. Más lógico es decir que en la práctica el paciente no la ha sido para mí y por tanto que estoy involucrado en su fracaso. Sin embargo, al menos como yo lo entiendo, el concepto de la pareja analítica en cuanto a la indicación va mucho más allá de esa responsabilidad compartida, porque nadie podría discutir que en una empresa como en el análisis el buen o el mal éxito pertenece a ambos integrantes. Lo mismo se dice y con igual razón del matrimonio. Lo que vamos a discutir, sin embargo, es algo más específico. Si realmente determinado paciente va a responder mejor a un analista que a otro, o lo que es lo mismo, que un analista puede tratar mejor a uno de sus pacientes que a otro. Solo si esto es cierto, entonces el concepto de pareja analítica se sostiene. Entre nosotros, Lieberman y los Baring se declaran partidos del concepto de pareja analítica, si bien con diverso soporte teórico, y en Estados Unidos lo apoyó resultantemente Maxwell Gitelson. Lieberman parte de sus ideas sobre los estilos lingüísticos complementarios. La psicopatía es la neurosis obsesiva, por ejemplo, lo que el lenguaje de acción, estilo épico, es al lenguaje reflexivo, estilo narrativo. El tratamiento de una neurosis obsesiva empieza a ser exitoso cuando el individuo puede apelar más al lenguaje de acción y viceversa. Una psicopatía empieza a modificarse cuando el paciente puede reflexionar, cuando empieza a darse cuenta de repente que ahora tiene inhibiciones y tiene que pensar. Entiendo que Lieberman habla de estilos complementarios más que en el aspecto psicopatológico. En el instrumental, para interpretar a un obsesivo hay que instrumentar un lenguaje de acción, un lenguaje de logros, como gusta decir Bion, viceversa. Una buena interpretación para una psicopatía es simplemente detallarle, en forma ordenada, lo que ha hecho, mostrándole las secuencias y consecuencias de su acción. Esto, que no parece una interpretación, es la más cabal interpretación para ese caso. La teoría de los estilos complementarios de Lieberman es un valioso aporte a la técnica y a la psicopatología para instrumentar operacionalmente las distintas cualidades yoicas. No quiere decir sin más que exista la pareja. Lo que hace el analista cabal es formar la pareja que corresponde y para esto, como dice Lieberman et al., el analista debe tener un yo idealmente plástico. Por este camino, a mi juicio, la idea de la pareja más se refuta que se confirma, porque resulta que cuantas más riquezas tonales tenga un analista en su personalidad, mejor analista será. Cuanto más tenga una plasticidad, mejor va a poder hacer la pareja que le corresponda con las notas que al paciente le faltan. En consecuencia, en este sentido, la buena pareja la forma siempre el mejor analista. Lo que dicen los Baringer en realidad es diferente. Parten de la teoría del campo y el baluarte. El campo es básicamente una situación nueva, ahistórica, recorrida por líneas de fuerza que tanto parten de uno de los componentes como del otro. En un momento dado, el campo cristaliza alrededor de un baluarte y esto implica que el analista es más sensible a determinadas situaciones. La teoría del baluarte supone que el analista contribuye siempre a su creación, ya que el baluarte es un fenómeno de campo. Si bien el paciente lo construye, el baluarte está siempre ligado a las limitaciones del analista. La pareja fracasa por lo que uno ha hecho y por lo que el otro no ha podido resolver. En la situación analítica como campo dinámico,
Los esposos Berenger definen claramente lo que entienden por campo bipersonal de la situación analítica y afirman que es un campo de pareja que se estructura sobre la base de una fantasía inconsciente que no pertenece solamente al analizado sino a ambos. El analista no puede ser espejo, si más no fuera porque un espejo no interpreta. No se trata meramente de entender la fantasía básica del analizado, sino de acceder a algo que se construye en una relación de pareja. Esto implica naturalmente una posición de mucha renuencia a la omnipotencia de parte del analista, es decir, una limitación mayor o menor de las personas a quienes podemos analizar. No hace falta decir que no se trata de la simpatía o antipatía posible que podamos sentir a primera vista con un analizado, sino de procesos mucho más complicados. Esta posición es bien clara y sin embargo no se acompaña de una explicación satisfactoria sobre estos procesos, mucho más complicados, porque podría ser que la complejidad tuviera que ver con las sutilezas del análisis, que ponen siempre a prueba al analista, y no específicamente con la interacción. Habría que demostrarlo y mientras esperamos esa demostración podemos seguir pensando que el mejor analista es el que mejor salva las asechanzas continuas e imprevisibles del proceso analítico, el que mejor desarma los baluartes. Partiendo de supuestos teóricos diferentes, Gitelson es también un decidido partidario de la importancia de la pareja analítica, como puede verse en su recordado trabajo de 1952. Este ensayo es ante todo un estudio de la contratransferencia, con muchas reflexiones sobre la concordancia entre analista y paciente, sobre todo al comienzo del análisis. Siguiendo como Rappaport la inspiración de Blitzstein, Gitelson se ocupa del significado que puede tener para el proceso analítico la aparición del analista en persona en el primer sueño del analizado, y una de las consecuencias que deriva de esta circunstancia es que a veces corresponde un cambio de analista. En este caso, pues el concepto de pareja analítica se sustenta en una peculiar configuración del fenómeno de transferencia y contratransferencia. Se podría pensar que la idea de Revier de Bion apoya el concepto de pareja analítica. Lo que postula Bion es una capacidad de resonancia con la que proyecta el paciente, pero esto no tiene por qué depender de determinados registros, sino de una capacidad global de la personalidad. El analista recibe al paciente tanto más cuanto más Revier tiene. En otras palabras, cuanto mejor analista es. Lo que pone un límite a nuestra tarea es la capacidad de entender, pero esta capacidad no es necesariamente específica, no está probado que ella se refiere a un determinado tipo de enfermo. Se puede pensar válidamente que es más bien una manera general de funcionar del analista. Estos argumentos convienen todavía más a la idea de holding de Winnicott, que se presenta claramente como una condición que no depende especialmente del paciente. El concepto de holding, aún a mi juicio, sugiere menos la pareja que el del Revier. Hay otras razones para descreer de la pareja. En realidad, la función analítica es muy compleja y a la corta o a la larga, el analizado siempre encuentra el talón de Aquiles del analista. Este finalmente va a tener que dar la batalla en los peores lugares, porque allí la planteará aquel y saldrá airoso en la medida en que pueda superar sus dificultades personales y sus limitaciones técnicas y teóricas. Como dice Lieberman, el paciente retroalimenta no solo los aciertos del analista, sino también sus errores, de modo que tarde o temprano la dificultad aparecerá. Si a mí no me gusta tratar neuróticos obsesivos porque los encuentro aburridos o carentes de imaginación, simpatía o espontaneidad, al cabo de un cierto tiempo todos mis pacientes tendrán rasgos obsesivos porque justamente no supone resolverlos. O peor aún, todos mis pacientes serán histéricos, seductores o psicópatas divertidos que reprimieron las neurosis obsesivas presentes en cada uno de ellos. Más allá de que mi paciente reprima o refuerce esos rasgos, creo que sobrevienen una especie de selección natural. Si yo analizo bien los rasgos histéricos, los esquizoides o los perversos, pero descuido los obsesivos, estos síntomas van a ser cada vez más prevalentes.
Recuerdo un colega distinguido que me consultó una vez porque muchos de sus pacientes tenían fantasías de suicidio. Estudiando el material de sus pacientes, llegué a la conclusión que él no los analizaba bien en ese punto, en agudo contraste con su buen nivel de trabajo. Me dijo entonces que él trataba de no tomar pacientes con tendencias suicidas porque su hermano mayor se había suicidado cuando él era adolescente. Cuando empecé mi práctica temía al amor de transferencia y todas las pacientes se enamoraban de mí. La experiencia tiende a mostrar que los pacientes que fracasan con un analista vuelven a plantear los mismos problemas con otro y depende de la habilidad del nuevo analista que el problema se resuelva o no. Algunas veces se observa desde luego que un paciente que fracasó con un analista o con varios y en la misma forma evoluciona favorablemente con uno nuevo. Dejando de lado la idoneidad, hay que considerar varios elementos. Primero, que él o los análisis anteriores pueden haber promovido determinados cambios positivos. Y segundo, la posibilidad de alguna situación específica. Si uno es el cuarto hijo, a lo mejor solamente en el cuarto análisis se pone de manifiesto un funcionamiento mejor, de manera que el paciente no es el mismo y la situación puede ser otra. 7. Pareja analítica y predilecciones. No hay que confundir el problema de la pareja analítica con las predilecciones que uno puede tener por determinados casos o enfermedades. Esta disposición es sana y razonable y no tiene que ver con la contratransferencia que un analista elija para tratar un caso de la enfermedad que está estudiando no tiene nada de particular. Si se me ofreciera la oportunidad de tratar a un perverso fetichista, probablemente lo tomaría con fines de investigación, pero no creo que eso fuera a gravitar específicamente en mi contratransferencia, ni que haría con él mejor pareja que con otro analizado. Se ha dado simplemente condiciones en las que gravita un legítimo interés consciente, y hablo de intereses conscientes para destacar que este tipo de elección es racional. El interés que puede despertar un caso, el entusiasmo incluso, gravitan de hecho en la marcha de un análisis, pero en una forma más racional y menos específica que lo que supone la teoría de la pareja analítica. Hace tiempo vino a verme un colega joven que me dijo que quería hacer conmigo su análisis didáctico. Entre las razones que expuso fue la de que soy vasco, como ella. Me pareció una razón atendible y simpática. En realidad, lamenté no tener hora para complacerla. No creo, sin embargo, que por esa razón hubiéramos formado una pareja mejor. La idea de la pareja analítica lleva a veces a un tipo de selección singular, que un homosexual latente o manifiesto prefiera a un analista de su sexo o del sexo contrario, o que un hombre envidioso rehúse tratarse con un analista de prestigio, son problemas que deben resolverse dentro del análisis y no antes, buscando un analista que haga juego, porque la teoría que estamos discutiendo se basa en buscar un analista que se adecue a la personalidad del paciente. Hemos discutido esto teóricamente, pero todavía hay que agregar una objeción práctica importante, y es que no es fácil darse cuenta en una o dos entrevistas de la personalidad profunda del futuro paciente. Como decía Hamlet, y Freud nos lo recuerda, no es fácil tañer el instrumento anímico. Me inclino a pensar que muchas de estas elecciones se hacen sobre bases endebles y poco científicas, y a veces hasta demasiado simplistas. Distinto es que el paciente lo pida. Si viene un paciente y me dice que quiere analizarse con un analista joven o viejo, hombre o mujer, argentino o europeo, yo trato de complacerlo para no violentarlo y para no agregar otra resistencia en la fase de apertura de su análisis, pero no pienso que así se constituirá una pareja mejor. En ese caso, solo se podrá constituir una buena pareja cuando se analice la fantasía inconsciente que motiva dicha predilección. No hay que olvidar que el análisis es una experiencia honda y singular, que nada tiene de convencional. Un colega eminente, un psiquiatra brillante, me mandó una vez una muchacha homosexual convencido de que necesitaba un analista varón. El epicentro de mi relación con la enferma, sin embargo, fue la transferencia materna. El padre solo apareció con fuerza al final del tratamiento, cuando el complejo de Edipo directo alcanzó su plena intensidad. La perversión había remitido mucho antes.
Puede asegurarse que cuanta más exigencia tenga el paciente para elegir analista, más difícil va a ser su análisis, pero eso es algo que depende de su psicopatología, no de la pareja. Una mujer que se hallaba algo más allá de la crisis de la edad media de la vida me vino a pedir que la analizara porque le habían hablado bien de mí amigos comunes. Le dije que no tenía hora, pero que la podía derivar. Aceptó en principio, pero me advirtió que ella quería analizarse con un analista hombre que no fuera judío. La remití a un colega de primera línea de familia italiana, pero no quiso saber nada. No podía comprender que la hubiera mandado a ese analista, que era un desastre, que no se daba cuenta de nada. Agregó que lo había pensado nuevamente y que había decidido no analizarse. Un tiempo después vino a decirme de nuevo que había decidido analizarse, pero sería conmigo e iba a esperar el tiempo necesario. Comprendí la gravedad de su estado y decidí hacerme cargo. Contra mis propias suposiciones o prejuicios, esa mujer hizo al principio un excelente análisis que refutó todas mis hipótesis. Había en su historia un serio intento de suicidio y era una enferma realmente muy grave, y sin embargo, el hecho de que hubiera elegido su analista y que éste le respondiera parecía haber facilitado la tarea. Finalmente, sin embargo, y cuando yo pensaba que la situación estaba estabilizada de manera definitiva, interrumpió de un día para otro y por lo tanto me hizo equivocar 2 veces y no una. Cuando uno toma un paciente debe pensar que toma muchos pacientes y que muchos pacientes, que es el paciente en realidad, no exigirá que seamos todos los analistas posibles. Esta es tal vez la mayor objeción que yo hago a la idea de una pareja analítica. En resumen, no solo hemos estudiado la idea de la pareja analítica, sino que hemos hecho su crítica y hemos visto otro aspecto, el de las predilecciones del paciente y del analista, que a modo de las afinidades selectivas de Goethe debe tenerse en cuenta. Esto no es ya, sin embargo, algo que tenga que ver con el diálogo analítico, sino con la situación convencional que el análisis empieza haciendo y deja pronto de ser. 4. La entrevista psicoanalítica, estructura y objetivos. Hemos seguido hasta este momento, creo, un curso natural en el desarrollo de nuestros temas. Empezamos por definir el psicoanálisis, nos ocupamos luego de sus indicaciones y ahora nos toca estudiar el instrumento para establecerlas, la entrevista. Vamos a seguir muy de cerca el trabajo de Blecher, claro y preciso, verdadero modelo de investigación. 1. Delimitación del concepto. El término entrevista es muy amplio. Todo lo que sea una visión entre 2 o más personas puede llamarse entrevista. Parece, sin embargo, que la denominación se reserva para algún encuentro de tipo especial, no para contactos regulares. Vista, concurrencia y conferencia de 2 o más personas en lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Dice el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Esta vista pues tiene por finalidad discutir o desbozar alguna tarea concreta entre personas determinadas que respetan ciertas constantes de lugar y de tiempo. Una entrevista periodística, por ejemplo, consiste en que un reportero vaya a ver a una persona, digamos un político, para recabar sus opiniones respecto de un tema de actualidad. En este sentido, es necesario delimitar a qué entrevista nos vamos a referir nosotros en esta sección del libro. Como lo dice el título, nos ocuparemos de la entrevista psicoanalítica, entendiendo por ello la que se hace antes de emprender un tratamiento psicoanalítico. Su finalidad es decidir si la persona que consulta debe realizar un tratamiento psicoanalítico, lo que depende de lo que ya estudiamos, las indicaciones y contraindicaciones. Esta definición, sin embargo, que es la más estricta y consiguientemente la más precisa, adolece de la falla de ser justamente un poco estrecha. Por esto, muchos autores, siguiendo a Harry Stack, prefieren hablar de entrevista psiquiátrica, que tiene un sentido más amplio. De todos modos, el objetivo crea problemas, ya que la entrevista puede terminar con el consejo de que no corresponde emprender un tratamiento psicoanalítico o psiquiátrico. Por esto, Blecher se inclina por entrevista psicológica, acentuando que el objetivo es hacer un diagnóstico psicológico
que su finalidad es evaluar la psiquis o personalidad del entrevistado más allá de que esté sano o enfermo. Si bien es cierto entonces que entendemos por entrevista psicoanalítica la que tiene como principal objetivo decidir sobre la procedencia de un tratamiento psicoanalítico, nos reservamos un rango de elección más amplio, de modo que no vamos a limitarnos a decirle al entrevistado que debe analizarse o que no debe hacerlo, porque en este último caso es probable que ofrezcamos alguna alternativa, como otro tipo de psicoterapia o un tratamiento farmacológico, y entonces la entrevista que se inició como analítica termina por ser psiquiátrica. Desde el particular punto de vista que estamos considerando, el mejor título para esta sección quizá podría ser simplemente la entrevista, sin adjetivos. Estas precisiones son pertinentes, pero hay que señalar que califican la entrevista por sus objetivos y no por su técnica o por quien la realiza. Con este otro enfoque podemos decir válidamente que una entrevista es psicoanalítica cuando se la lleva a cabo con los métodos del psicoanálisis y, si queremos ponernos más formales, cuando la realiza un psicoanalista. 2. Características definitorias. Acabamos de ver que la entrevista es una tarea que puede entenderse por sus objetivos o por su método. Como cualquier otra relación humana, la entrevista puede definirse a partir de la tarea que se propone, de sus objetivos. Estos están siempre presentes y, aunque no se los explicite ni se les reconozca formalmente, gravitan cuando no coinciden el curso de la relación. Los objetivos a su vez se rigen por pautas que siempre existen aunque no se las reconozca. Por esto se hace necesario definir siempre explícitamente las pautas al comienzo de la entrevista, más allá de que se advierta o no alguna duda por parte de la persona entrevistada. No menos importante es definir la entrevista al comenzar a estudiarla, porque de esta forma se aclararán problemas que a veces confunden. Digamos para comenzar que los objetivos de la entrevista son radicalmente distintos de los de la psicoterapia, un punto que en muchos autores como Blecher y Lieberman insisten con razón. En un caso, el objetivo es orientar a una persona hacia una determinada actividad terapéutica. En el otro, se realiza lo que antes se indicó, de modo que la primera condición es delimitar con rigor los fines de la entrevista. Así, podremos decir que solamente será legítimo lo que contribuya a consumar esos fines. Una norma básica de la entrevista, que en buena medida condiciona su técnica, es la de facilitar al entrevistado la libre expresión de sus procesos mentales, lo que nunca se logra en un encuadre formal de preguntas y respuestas. Como dice Blecher, la relación que se procura establecer en la entrevista es la que da al sujeto la mayor libertad para explayarse, para mostrarse como es. De ahí que Blecher subraye la gran diferencia entre anamnesis, interrogatorio y entrevista. El interrogatorio tiene como objetivo más simple rescatar información. La entrevista, en cambio, pretende ver cómo funciona un individuo y cómo dice que funciona. Lo que hemos aprendido de Freud es justamente que nadie puede dar una información fidedigna de sí mismo. Si pudiera, estaría de más la entrevista. El interrogatorio parte del supuesto de que el entrevistado sabe, o si queremos ser más ecuánimes, el interrogatorio quiere averiguar lo que el entrevistado sabe, lo que le es consciente. La entrevista psicológica parte en cambio de otro supuesto, quiere indagar lo que el entrevistado no sabe, de modo que, sin descalificar lo que él nos puede decir, más va a ilustrarnos lo que podemos observar en el curso de la interacción que promueve la entrevista. La entrevista psicológica es pues una tarea de objetivos y técnica determinados que se propone orientar al entrevistado en cuanto a su salud mental y al tratamiento que mejor puede convenirle si eventualmente le hace falta. Así, delimitada, la entrevista psicológica persigue objetivos que se refieren al que lo consulta. Así delimitada, la entrevista psicológica persigue objetivos que se refieren al que consulta, pero también puede abarcar otras finalidades, si fuera otro el destinatario de sus resultados. Es que nosotros estamos considerando que el beneficiario de la entrevista es el potencial paciente que consulta,
pero hay otras alternativas, como que la entrevista se haga en beneficio del entrevistador, que está llevando a cabo una labor de investigación científica, o de terceros, como cuando se selecciona el personal de una empresa o los candidatos de un instituto de psicoanálisis. Si bien estas finalidades pueden combinarse y de hecho no se excluyen, lo que califica a la entrevista es su objetivo primordial. Hay otras características de la entrevista que para Blecher tienen valor definitorio, y es el de la investigación. La entrevista es un instrumento que, al par que aplica el conocimiento psicológico, sirve también para ponerlo a prueba. Cuando centra su interés en la entrevista psicológica, Blecher tiene también el propósito de estudiar la psicología de la entrevista misma. Queda de esta manera limitado nuestro objetivo al estudio de la entrevista psicológica, pero no solo para señalar algunas de las reglas prácticas que posibilitan su empleo eficaz y correcto, sino también para desarrollar en cierta medida el estudio psicológico de la entrevista psicológica. Una cosa son las reglas con que se ejecuta la entrevista técnica, y otra, las teorías en que esas reglas se fundan, teoría de la técnica. Para un próximo audio, 3. El campo de la entrevista.